¿Ninguna? Ah, listo. Ah, ya lograron terminar de montar el taller. Bueno, espero que sí. Listo. Habíamos quedado que hoy íbamos a trabajar lo que era la ley de Gauss, ¿sí o no? Y a hacer aclaraciones con lo que estábamos discutiendo sobre lo que es básicamente, esto tiene que ver con la ley de Gauss. Bien, yo veo por acá. Listo. Recuerden que nosotros habíamos discutido, voy a hacer Buenas noches. más sombrero, no. Hay compañeros que les aparece que espere que el anfitrión permita ingresar pronto. Pero yo veo aquí qué está pasando. Aquí solo me aparece una persona escribiéndose y es Jason Giraldo. Eso, profe. Pero yo le di que aceptar a todos, o sea, eso es una cosa de esta plataforma. Yo si de pronto tengo algo en el administrador que esté con esto. Listo, aquí por ahí que hay otro. Chicos, voy a cerrar. Es que pronto si cierro este, me cierran los dos. Sí, se me están cerrando los dos. Entonces no, de pronto se me cierra todo. ¿Qué hacemos con el nombre? No. Todos en espera, no, ninguno. Entonces la reunión. Profe, ya ingresó. Listo. Sí, ya lo vi, ya ingresó. Ya no se quedó ninguno, listo. Hay 35, pero no hay 33. Recuerden que yo estoy en dos partes básicamente. Listo. Entonces, señores, y básicamente entonces decíamos que nosotros, primero aclárenme, nosotros terminamos de discutir lo que era la ley de Gauss. Muchachos. Bueno. No alcanzamos a discutir lo que era la ley de Gauss. Sí, de acuerdo, que terminamos en la integral cerrada. Ah, perfecto. O sea, nosotros llegamos a decir esto, que la ley de Gauss, básicamente... Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena que apenas vengo a hablar, sino que estaba con problemas acá con el computador. Yo tengo una duda del taller, lo resolvimos al final de la clase, sino que la clase pasada se terminó la sesión cuando le iba a preguntar. Hágale, si quiere ahorita al final de la clase lo hacemos. ¿Listo? Sí, listo, profe, dale, gracias. Claro. Entonces, decíamos que la ley de Gauss, cuando usted tenía una distribución de carga continua, ¿cierto? Donde esto aquí está cargado todo, digamos, de un solo tipo, todo positivo, todo negativo, ¿sí? Y sabemos que él genera algo que se llama un campo y que nosotros representamos ese concepto de campo mediante unas líneas que salen o entran a ella, salen si la carga o la distribución de carga es positiva y entran a él si la distribución de carga negativa, ¿cierto? En este caso entonces el campo saldría a él. Habíamos dicho que si usted iba a hallar el flujo o el campo, básicamente Gauss le decía que si usted tomaba una superficie cerrada, podía definir cuántas eran las líneas de campo que atravesaban la superficie. Entonces nosotros decíamos que si tomábamos una superficie C1 o si tomábamos una superficie C2 distinta, el flujo era el mismo. ¿Por qué el flujo era el mismo? Porque a través de ambas superficies, las líneas de campo, todas las líneas de campo pasaban por las dos superficies. Entonces las líneas de campo que atravesaban S1 eran las mismas que atravesaban S2. Luego el flujo eléctrico en ambos casos era el mismo. Y que la ley de Gauss decía que la integral cerrada de flujo a través de mi superficie era igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Sí o no? Bien, nosotros teníamos esto. Entonces aquí yo quiero que voy a dar primero unas observaciones antes de hacer un ejercicio. ¿Listo? Ojo, cuando usted dice la integral de flujo, ¿cierto? Yo voy a dar las observaciones para uno decir cuándo se puede aplicar fácilmente la ley de Gauss. Bien, para que uno diga, no, listo, aquí puedo hacerlo, aquí puedo aplicar ley de Gauss. Entonces, yo no sé si hayamos discutido lo que era superficie cerrada y superficie abierta, ¿cierto que sí? Hablamos que la superficie cerrada, siempre el vector
es perpendicular a la superficie y va hacia afuera de ella, mientras que en una superficie abierta uno tiene que direccionar la superficie para poder saber hacia dónde va el vector de área. Sin embargo, en una superficie abierta, el vector de área también es perpendicular a la superficie. O sea, recordemos esto. Si usted tenía superficie abierta y superficie cerrada, ¿el vector de área es perpendicular a la superficie? Sí, pero para poder decir sobre esta que es mi superficie abierta, yo tengo que orientarla. Entonces, si yo oriento la dirección de esta manera, sé que mi vector de área es perpendicular e iría en este sentido. Pero sobre mi superficie cerrada, siempre el vector de área va a ir hacia afuera de la superficie. También es perpendicular, pero va hacia afuera de la superficie. ¿Listo? Creo que eso lo habíamos discutido también, ¿o no? Chicos. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, o sea que ya vamos a entrar directamente con ejercicios. Para que vean la diferencia. Yo les dije que el objetivo es que podamos ver la diferencia de por qué utilizar ley de Gauss o por qué es más sencillo la ley de Gauss. Bien. Entonces aquí vuelvo a esta. ¿Qué pasa acá? Ojo, voy a entrar de una vez con las observaciones. ¿Cuándo dice usted que aplica la ley de Gauss? Cuando se dice de manera sencilla que es fácil aplicar ley de Gauss. 1. Cuando la distribución de carga, eso aquí lo que voy a decir es cuando cumple las siguientes condiciones. O sea, si cumple las siguientes condiciones, se aplica ley de Gauss. No si cumple una, sino que las cumple todas, ¿cierto? O al menos la mayoría. Me explico. Primero, que la distribución de carga será uniforme. La distribución de carga ya vamos a ver por qué, ¿cierto? 2. Que el sistema sea una distribución de carga infinita o que sean esferas. Distribuciones infinitas o esferas. Letra tan fea. Y bajo estas dos condiciones, entonces ya sabe usted, la distribución de cargas es uniforme, listo. Es una distribución infinita, de una ley de Gauss, o es una distribución esférica, ley de Gauss. Entonces, ¿cuál es la gaussiana? Ojo, aquí que estas, digamos, lo voy a poner con dos asteriscos, porque esta es como la más importante. La gaussiana es una superficie similar a la distribución de carga. Este es el crucial. Bien, si cumple cualquiera de las dos condiciones anteriores, ya la gaussiana es similar a la distribución de carga. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿por qué me refiero a eso? Recuerde que usted aquí tiene una superficie C1 y una superficie C2. Lo interesante es que la superficie gaussiana usted la puede construir. O sea, usted puede delimitar o diseñar la superficie como tal. ¿Qué debe cumplir esa superficie? Lo más interesante es el producto escalar. ¿Cuándo se hace fácil ese producto escalar? Recuerde, si yo entro como otras observaciones aparte de esta, para hablar de la ley de Gauss, se debe cumplir una de las siguientes cosas, que el flujo eléctrico, es decir, el producto escalar entre el campo y el vector de área, o sea, cero. ¿Cuándo se da que sean cero? Cuando los vectores son perpendiculares, el vector de campo y el vector de área. ¿O cuál es la otra condición del flujo? Que sea máximo o mínimo. ¿Cuándo es máximo o mínimo, señores? Cuando son paralelos.
tanto el vector de área y el vector de campo son paralelos. Pueden ser en la misma dirección, máximo, en direcciones contrarias, mínimo. Pero entonces, si se cumple una de estas dos condiciones, o usted puede construir la gaussiana, ya sea porque se cumpla una o ya sea porque se cumplan las dos, ¿cierto? O sea, usted diseña la superficie para que cumpla con eso. Y lo más interesante es que esa superficie cumple con esto. Es similar a la distribución de carga. Vamos bien hasta ahí, chicos. ¿Me podría repetir esa última parte del máximo y el mínimo, por favor? Claro, si el vector de campo, supongamos va en la misma dirección del vector de área, el ángulo que forman los dos, recuerda que cuando tú miras el producto escalar entre el campo y el área, estás mirando la magnitud del campo por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre ellos. Si son paralelos, ¿qué ángulo tienen? 0 o 180. Si van en la misma dirección, este coseno te da 1, pues el ángulo sería 0, el coseno de 0 me daría 1, y este valor es el máximo. Pero si el campo va en este sentido y el vector de área va en dirección contraria, ¿cuánto sería el ángulo entre ellos? 180. El coseno de 180 me daría es menos 1. En ese caso, ese flujo eléctrico es el mínimo. ¿Sí es claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, señores, miren esto. Voy a dar una idea más o menos corta de por qué esto y entramos en los ejercicios. ¿Listo? Pues aquí voy a hacer un paréntesis. Pensemos en esto. Suponga que usted tiene un hilo finito, fíjese en un hilo finito de longitud L. Pues vamos a mostrar porque aquí no sería fácil aplicar la ley de Gauss. Y usted está cargado con una distribución de carga positiva. Cumple con una de las dos cosas. Sí, la carga está distribuida de manera uniforme. Supongamos que yo voy a ubicar mi sistema, mi marco de referencia. Yo digo que estos son mis ejes. Digo que este es mi eje X, que este sea mi eje Y. Listo. Digamos que usted quiere hallar el campo eléctrico en este punto P del espacio. Observe acá lo siguiente, que es lo interesante. Cuando usted tiene una distribución continua, lo que uno hace es una partición, ¿cierto? Si yo hago una partición, la puedo hacer por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué sucedería con esa partición? De que ella, en este punto del espacio, le estaría diciendo, bueno, aquí hay una magnitud del campo porque hay una distancia. Acá hay otra magnitud del campo, hay otra distancia. Y no solo eso, la dirección también cambia. Acá hay otra magnitud del campo. Entonces usted va observando que a medida que se aleja del punto, la magnitud del campo va disminuyendo, ¿cierto? Y uno lo que busca es que el campo sea constante en todo punto, que sea paralelo, que sea perpendicular a la superficie. Entonces aquí aparece esa, digámoslo así, como digámoslo así, ese punto o esa contrariedad para uno decidir si hace Gauss o no. No quiere decir que no se pueda aplicar Gauss, se puede aplicar Gauss. En ese caso de ejercicios se hace más difícil. Chicos, me disculpan un momento, por favor. Ahora, yo quiero que miren esto. Supongamos ahora que nosotros tenemos un hilo infinito. ¿Listo? Yo hago con este. Digamos que yo tengo que esto es un hilo infinito. Entonces, si es un hilo infinito, voy a poner de una de los ejes. Supongamos que yo puedo poner. Entonces, ahí viene algo interesante, ojo. Como es un hilo infinito, yo voy a decir que el hilo crece en ambas direcciones, ¿cierto? Entonces, aquí viene algo interesante. Si a usted le dicen que halle el campo en un punto P sobre el hilo, ¿dónde tomo el punto P? En cualquier punto, ¿no? Digamos que está a una altura H. Yo lo podría tomar acá a una altura H, o lo podría haber tomado acá, o lo podría haber tomado acá. En cualquier punto. Y uno dice, pero profe, ¿por qué? Porque lo interesante es que como es un hilo infinito, como es un sistema infinito, ese punto básicamente sería el punto que hace que todo el sistema sea simétrico. O sea, todo punto sería simétrico. Me hago entender, es algo así un poco raro, me explico. Entonces, si yo puedo tomarlo en cualquier parte, imagínense que lo tomo acá, que es como el punto de simetría. Sucede algo interesante. Que si usted toma por acá un pedacito de hilo a una distancia X, también va a haber un pedacito acá
a una distancia menos x. Y si hay un pedacito a una distancia menos x, independiente que yo lo haya tomado acá o que lo haya tomado acá, si hay un pedazo por acá a una distancia x, también va a haber otro a una distancia menos x. Si hay uno por allá a una distancia x, también va a haber otro por acá a una distancia menos x. Eso es lo importante de pensar en un sistema infinito. O sea, al pensar en un sistema infinito, usted puede trabajar como un sistema de altísima simetría. ¿Y eso por qué? Simple. ¿Qué pasaría con el campo eléctrico en este punto? Si usted lo piensa claramente, observe algo acá. El campo eléctrico en este punto, como esto es simétrico, estarían a la misma distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnitud del campo en ese punto es el mismo, o tiene el mismo valor para ambos pedacitos. ¿Sí o no? ¿Qué es lo único que cambiaría? La dirección. Entonces, en ese orden, pensando con la dirección, ¿por qué decía yo lo de la simetría? Pero me permite, listo. Entonces, ¿qué pasaría con la simetría? Note acá algo interesante, que este vector de campo tiene dos componentes, una que van hacia arriba y otra que va en esta dirección. Las que van en esta dirección, lo voy a marcar con un color diferente, estas se anulan. ¿Por qué? Porque son de igual magnitud y van en direcciones contrarias. Ah, interesante. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estas componentes se refuerzan. Entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico en este punto? Va hacia arriba, y en este también, y en este también, y en este también. Y en cualquier punto a una distancia R, a una distancia H, también. Lo mismo por acá, sí señor. Entonces, eso sería lo interesante de esto. El hecho de que usted logre tener un sistema de altísima simetría, un sistema infinito, permitiría eso, que ciertas componentes se anulen y solo vaya a quedar una componente que es fundamental dentro del sistema. ¿Es claro o no? Chicos, muchachos, Sí, profe. entonces miren algo más interesante. Voy a borrar esta parte para que terminemos de aclarar aquí eso, a lo que me refiero. Ahora supóngase que yo no estoy analizando un hilo, sino un plano. ¿Listo? Digamos que yo voy a analizar acá cómo sería un plano infinito. Pues si yo pienso en un plano infinito, ponga esto. Como es infinito, entonces llegamos a la misma conclusión. O sea que yo podría decir que este punto de acá sería el punto de simetría, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque me permitiría, básicamente, recuerden lo que yo les decía. Si yo pienso por acá, voy a ubicar acá mis X, Y, Z. Entonces viene algo interesante. Que si usted piensa esto como si fuera hilos, o sea, un hilo por acá, un hilo por acá, ya sabe que que ciertas componentes se anulan. Y si usted piensa ahora esto como hilos por acá y por acá, ya sabe que otras componentes se anulan, ¿cierto? ¿Eso qué indicará? Que hacia dónde cree usted que vaya a quedar el campo eléctrico en un punto del espacio, acá, va a quedar hacia arriba. Interesante. Para cualquier punto, sí señor. ¿Sí? Como sucedería altísima simetría, ya sabemos que hay ciertas componentes que se anulan y solo va a haber una que se refuerza. Entonces eso va a permitir que las cosas sean mucho más fáciles de analizar. ¿Es claro esto o no? Chicos. Profe, entonces siempre eso se cumple, pues siempre hacia arriba. Ojo, siempre hacia arriba o hacia abajo, no depende de cómo es la distribución. Pero a lo que acabamos de ver, sí. Entonces mira esto, que es lo que yo quiero que noten. Digamos que yo hubiera ubicado el hilo por acá. Si yo hubiera ubicado el hilo por acá, entonces si hubiera tomado un pedacito por acá y también por acá en menos x, entonces ella diría que estas componentes se anulan y solo me queda la que iría hacia arriba. Ahora piense que usted todo el hilo queda acá. Lo mismo sucede con una componente acá y otra componente acá, que estarían a distancias iguales, ¿cierto? Una positiva y otra negativa. Entonces se anularían las componentes que van en este eje y se reforzarían las que van hacia arriba. Luego le quedaría que la única que quedaría en ese caso hacia arriba. Pues eso es asumiendo que la carga del sistema es positiva. O si la carga del sistema hubiera sido negativa, ¿hacia dónde irían las líneas de campo? Que no irían hacia arriba,
sino hacia abajo. Y eso es solo porque la distribución de carga es uniforme. ¿Por qué? Porque donde haya más carga concentrada en una región que en otra, ella va a tener mayor fuerza en el campo y va a hacer que la distribución o la línea del campo cambien. Entonces, por eso, para que se cumpla o para que se pueda hacer fácilmente la ley de Gauss, se deben de cumplir una de esas dos cosas, se deben de cumplir esas cosas. Una, que la distribución de carga sea uniforme, ¿cierto? O sea, que la densidad sea constante. Y dos, que el sistema sea infinito o sean esferas. Para ese caso, la gaussiana es similar a la distribución. Entonces aquí aparece lo más bonito de todo esto que estoy acá planteando entre paréntesis. Pregunta. Entonces si yo le digo a usted que la distribución de carga, usted tiene una carga puntual, Q positiva, una esfera cargada positivamente, cascarón esférico, pongamos que esto es un cascarón, o acá, una esfera maciza, volumétrica, maciza. ¿Cómo cree usted? Y ambos, todos son con una carga Q positiva. ¿Cómo cree usted que es el campo? ¿Cómo cree usted que es la gaussiana para cada una de esas superficies? Para cada uno de esos objetos. ¿Qué dice esto? Que la gaussiana, ¿qué? Es similar a la distribución de carga. Entonces, ¿cómo cree usted que debe ser la gaussiana? Una esfera. Una esfera, sí señor. Esa es la gaussiana. Y la gaussiana debe ser una esfera concéntrica. O que la gaussiana es un cascarón, es una superficie. No es un cilindro, no es un arco, no es un disco, no. Es una superficie, es un cascarón. Entonces sería otra esfera. Ojo, ¿y concéntrica? Sí. ¿Por qué debe ser concéntrica? Porque usted está buscando que a esta distancia R sería la misma distancia R acá. Sería la misma distancia R acá. Se está buscando que en cada punto sobre esa superficie gaussiana el campo como sea el mismo. O sea, sea el mismo en magnitud. Ah, interesante. Entonces por eso debería ser concéntrico. Eso es claro. Profe, Sí, Cuéntenme. señor. ¿cómo sería, por ejemplo, para un cilindro? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Allá voy. Si ya lo entendieron, ya deben de ser capaces de decirme. Y en ese orden de ideas van a ver que aplicar Gauss es muy fácil. Entonces, yo le digo lo siguiente. Imagínense que usted tiene un cilindro infinito, ¿cierto? Tiene que ser infinito. O sea, él crece, tenemos que hacerle esto, quiere decir que crece en ambas direcciones. Puede ser positivo o negativo. Vamos que es cargado negativamente. ¿Sí o no? ¿Cómo crees tú que es la gaussiana? ¿Qué dijimos? Que la gaussiana es una superficie similar a la distribución de carga. ¿Cómo crees tú que debería ser la gaussiana? ¿En qué? Otro cilindro, ¿no? Otro cilindro, sí señor. Pero que otro cilindro que sea coaxial. ¿Por qué necesito que sea coaxial? Para lo mismo, para que la magnitud del campo a la distancia de R sobre el manto sea la misma. Es que recuerden que la gaussiana es una superficie cerrada, o sea que él tiene acá tres superficies. Sí señor. Cuando usted dice que es una integral de superficie, de campo, producto escalar de área, en este caso usted tiene que desarrollar tres integrales. ¿Por qué? Porque este hecho de que sea superficie se tiene que separar para cada una de las superficies abiertas. Usted tiene una tapa, dos tapas y un manto. Se me quedarían tres integrales de flujo. Una a través de la tapa 1, una a través de la tapa 2 y una a través del manto. ¿Sí es claro? Chicos, muchachos, Otra vez, profe. o sea, la integral cerrada, como usted está haciendo una integral, una superficie cerrada, usted está construyendo su superficie. Yo puedo definir la superficie que quisiera. O sea, usted puede haber, profe, yo pude haber definido un cubo en vez de un cilindro. Sí, señor. Pero ese sí es la gaussiana. No. ¿Por qué esa no es la gaussiana? Porque no hace que el campo sea el mismo. No logra usted que el campo sea el mismo y que el flujo sea cero o máximo mínimo.
Con un cubo no lo lograría. ¿Con qué superficie lo logro? Con aquella que es similar a la distribución de carga. Esa es la clave. ¿Sí? Aparece una baba, pero por ello les digo, esto es el fundamental de todo esto. ¿Listo? ¿Me van a entender? Entonces, como esto es una superficie cerrada, en este cilindro va a tener dos tapas, ¿cierto? Y el manto. Entonces, una tapa que sería la lateral izquierda, una tapa que sería la lateral derecha, y este que sería el manto. ¿Sí o no? Entonces, pregunta. ¿Y si yo no tuviera un cilindro, sino un hilo infinito? No, un hilo... No, otro cilindro. Digamos que yo tengo acá otro cilindro cargado. Puede ser positivo o puede ser negativo. Infinito, con una distribución de carga uniforme. ¿Cuál es la gaussiana? El cilindro también. ¿Sí o no? ¿Y si fuera un hilo? O que este pudo haber sido un cascarón. Este pudo haber sido macizo. La gaussiana sigue siendo la misma, sí señor. ¿Y si hubiera sido un hilo infinito? ¿Cuál cree usted que es la gaussiana? También un cilindro puede ser. Otro cilindro, correcto. Otro cilindro coaxial. ¿Sí es claro o no? Sí, sí, señor. Entonces usted ya empieza a ver, o sea, esa es la gaussiana, esa es la que le va a hacer a usted que esas integrales o que esos ejercicios salgan en 7 líneas. Ese es el truco, digámoslo así. ¿Listo? Chicos, ya esto nos digo que faltan menos de 7 minutos. Vamos a hacer entonces un ejercicio de esos. Bien, para hacer el contraste con la ley de Coulomb. De la ley de Coulomb, a ver si lo alcanzamos a terminar ahorita en la otra sesión. Lo terminamos ahorita en un momento. Porque en esto en 7 minuticos lo terminamos. Preguntas, dudas, inquietudes. Muchachos. Profe, ¿por qué en un cubo no se podría usar la gaussiana? ¿Quién dijo que no? También se puede utilizar. Pero el del cilindro, ¿por qué en el del cilindro no se puede utilizar la gaussiana, el cubo? Porque Sí, por eso es algo acá interesante. Yo tenía mi cilindro. Si estuviera ubicado un cubo, digamos que este otro, el cubo, es mi gaussiano. ¿Sí o no? Vamos a dibujar eso que sea muy feo. Muy horrible. Lo malo es que eso no tiene power. Eso, mejoró la cosa. Digamos que yo voy a tomar acá el cubo. ¿Sí o no? Un paralelepípedo, pues. Supongamos que yo lo miro desde acá. Si usted lo mira desde ahí, ¿cómo lo vería? Usted ve que esta es la cara, esta sería la lateral derecha, ¿cierto? Espero que todo el mundo me entiende si digo eso. Y Qué pena. El cuadro rojo es el de la gaussiana. Paralelepípedo, sí, la gaussiana. Pues el paralelepípedo, la cajita, pues. Sí, pero el gaussiano no toma es la forma. Ajá. Sino que el compañero me dice, profe, ¿por qué no se puede ir un cubo? Le digo, sí se puede un cubo, pero ¿por qué no uno diría que esa sea la gaussiana? Aquí es donde voy, eso es lo que yo quiero explicarles. Entonces, imagínense esto, si usted la mira de acá de frente, ¿qué pasaría por acá? ¿Cómo serían estas distancias? La distancia que hay de acá a acá es diferente a la que hay de acá a acá, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué sucedería? Que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en este punto es diferente a la que hay en este punto. Al igual en este punto es distinta, al igual en este punto es distinta. Entonces cambia, claro. Pero si yo hubiera ubicado otro cilindro, ¿cómo era? La magnitud del campo sobre mi gaussiana. Profe, La misma, porque está a la misma distancia, ¿o no? profe, aprovechando que usted ya hizo ahí como el círculo del cilindro, ¿podría volverme a explicarlo de macizo, por favor? Por eso, o sea, yo puedo tener que mi cilindro sea macizo, o sea, que sea volumétrico, que la carga no solo esté sobre la superficie, no, que esté sobre todo el cilindro. O sea, es como si usted, cuando yo les decía que dependiendo del tipo de materiales que usted tiene, la forma en la que se carga, ¿qué tipo de material se podría cargar de manera volumétrica? Un material aislante.
O sea, un tubo de madera, de PVC, volumétrico, se puede cargar en todo el volumen. En cambio, en los conductores no sucede eso. En los conductores lo que se carga en la superficie. Dentro del conductor no hay distribución de carga. La carga dentro del conductor sería cero. ¿Sí? Pero si el sistema fuera volumétrico, todo el sistema se puede cargar. Obviamente, mientras no sea un conductor. Listo, entonces ya entendimos por qué acá no me serviría el cubo. Chicos, Sí, Pero profe. yo no sé si le entendí mal al compañero, pero yo le entendí fue que, por ejemplo, la superficie fuera rectangular o fuera un cuadrado, la superficie como tal, no la gaussiana. Pues la superficie puede tomar también. forma rectangular, ¿cierto? Y la gaussiana Pues, yo le había entendido al compañero que era así. Pues no, la verdad no sé si fue así, pero yo le entendí de esa manera, profe. Pero supongamos que la que tú me planteas, Sí, supongamos esa. Yo quiero que usted me trate de decirme, ustedes mismos traten de decirme cuál debería de ser la gaussiana para ese sistema. Supongamos que yo tengo eso, un plano infinito, ¿sí o no? Cargado, con una carga distribuida de manera uniforme, puede ser positiva o negativa, no importa. Recuerde que el hecho de que sea distribuida de manera uniforme y que mi sistema sea infinito permite que él tenga altísima simetría. Y por ese hecho, yo ya sé cómo es el campo, ¿cierto? Entonces acá, pregunta. Aquí, ¿cuál debería de ser la gaussiana? profe, sí debería ser un paralelepípedo para que Exacto. tenga radio en ambos lados igual. Correcto. Para que lo cubra por todos los lados. Exacto, para que lo cubra y sea una distancia igual o simétrica, pues. Sí, desde el centro. Correcto. Entonces mire eso. ¿Usted cuál diría? A un paralelepípedo. Entonces yo puedo tomar un cubo. Sí, señor. Tomaría aquí un cubito. Un paralelepípedo, una cajita, ¿sí o qué? Entonces yo la tomo de esa manera. Yo no tengo que cubrir todo el sistema, nunca, no puedo. ¿Por qué? Porque mi sistema es infinito. ¿Qué va a suceder con mi paralelepípedo? Mi paralelepípedo me va a encerrar solo una cantidad de carga. Esta, que la que hay aquí, es la carga encerrada. Sino que no hemos discutido todavía esa partecita sobre la carga encerrada. ¿Sí me hago entender? Pero aquí sí se puede, aquí la gaussiana para eso, es un cubo, un paralelepípedo. Aunque hay otra también, pero esta le sirve. Facilísimo. Pregunta, en este caso, la integral cerrada de flujo, ¿se separan cuántas integrales? ¿Quién me dice? 6. 6. Sí, señor, una por cada cara. Correcto. Cada cara es una superficie abierta, entonces la integral cerrada se separa en 6 integrales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Suena curioso, pero aunque hemos ya básicamente faltan menos de un minuto, ¿cierto? Ahorita entramos y continuamos, ¿sí o no? Pues les doy 10 minuticos, o sea que a las 8:40 continuamos para esto. Entramos y hacemos unos ejercicios de Gauss. La próxima hacemos haríamos el de Coulomb, por ley de Coulomb. ¿Listo? Para que noten la diferencia. O sea, les voy a mostrar la forma fácil primero, antes de la forma difícil. ¿Listo? ¿Sí o no? De por sí lo hacen al revés, pero bueno. Sí. No, listo, profe. Yo es para que, como ya le tienen más claridad a esto, la cojan de uno. Porque cuando la veamos el otro método, ya vemos por qué este va a ser más sencillo. ¿Sí me hago entender? El otro no cae, ¿cierto? Exacto, el otro no cae. Para distribuciones continuas no cae. O sea, yo se los voy a mostrar, es para que vean la utilidad de la ley de Gauss. Es para... Yo no sé cómo lo hiciste. Voy a sacar la reunión. Sale menos de 7 pasos. Lo que sí es que si me dijo. ¿Cuál hacemos? Cuéntenme. Yo no quiero tener un hijo. Porque un amigo mío se vive militar y no. Pues. ¿Cómo? Están en constante movimiento. Usted cree que es más difícil. Ese ninguno es difícil ahí, pues. Igual. Y yo soy militar, que me va a dar tiempo. ¿Cuál? ¿El del plano infinito o qué? ¿Ah? Yo no sé. Y policías, yo no quiero hacer caso. Chicos, Te recoger la policía.
Hola, profe. Sí, además del plano infinito, ¿o qué? Listo. Ah, listo, vamos de una. En un momentito yo lo hago aquí. Para que no vaya a tener más problemas. Listo, vamos a hacer entonces el plano infinito. Míralo ahí, ahí ya está básicamente. O sea que ustedes ya tienen muchas ideas para ese ejercicio, ¿sí o no? Pues, listo. Entonces voy a borrar esa parte y voy a empezar. Listo. Es como sería el ejercicio. Determine o obtenga el campo eléctrico generado por un plano infinito cargado con una distribución de carga uniforme. ¿Cierto? El ideal, el objetivo es hallar el campo a una distancia h del plano. Listo, entonces vamos a poner ese ejercicio. ¿Cómo sería el enunciado, profe? Qué pena. Dice, determine el campo eléctrico de un plano Papá, ¿qué pasa? infinito o muy largo, ¿cierto? Coma, el cual Pues ya eso se lava, se le pega ahí. se encuentra. Entonces hasta también se le puede hacer. ¿Cómo debe estar cargado? Ya el colegio me van a nada. Ya yo ya no vuelvo al colegio. Ya te la tiene que Con una carga distribuida. Uniforme, no. Exacto, muy bien. De manera uniforme. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que la densidad, ¿cómo es? La Constante. misma. ¿Qué tipo de densidad es esta? A mí sí me han llegado pelos por los dedos. ¿Cómo se llama, profe? Tenemos sigma mayor que sigma, ¿sí o no? Superficial. Ah, no podemos hacer. Bueno, sí, vamos a hacer este y después hacemos otro. Entonces, ¿por qué? Aquí también hicieron una casa. Ah, no, eso es un arquitecto. ¿Por Yo tengo una qué amiga que tiene una hacer amiga. este por ley de prueba? Pero no, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por los dos casos. Bien, está más largo, pero no importa. Sí, está bien. Yo les dejo a Tengo una ustedes amiga las pistas. que tiene una amiga que trabaja. Bien, Ingeniera civil y arquitecta. vamos bien ahí. Y Recuerde, determine el campo ella eléctrico está de un trabajando por allá en infinito un pueblo. se encuentra cargado con una carga de estudiar de manera uniforme. Sí, mayor que sea. Ellos están seguidos. El campo Allá viviendo. debe hallarse. Pero del pueblo. Y que. Profe, qué pena. Después del informe, ¿qué dice? A una distancia h. Ese va a quedar tan horrible, hombre. Creo que escribe mejor un niño de primaria. Muy duro escribir allí. Pero bueno, El campo debe hallarse como, profe, qué pena. a una distancia h del plano de solución. Entonces nosotros ya tenemos el plano, ¿sí o qué? Lo ponemos así para indicar que en los extremos, en el contorno, él continuaría de manera infinita. Hemos dicho que es positivo, sigma, ¿cierto? La distribución de carga es sigma porque es superficial. Y la carga está distribuida de manera uniforme. Es más, noten que yo tiendo a dibujar las carguitas, positivas o negativas, distribuidas de manera uniforme. No sé si se habían dado cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué haremos acá? Vamos a ubicar el plano. Voy a ubicar mi sistema de coordenadas X, Y, Z. Este sería el eje X, este sería mi eje Y, este sería mi eje Z. Digamos que yo quiero hallar el campo acá. Hagámoslo más abajo, con otro color. En este puntito, a una distancia h del centro.
¿Sí o no? Yo quiero hallar el campo en ese punto. Miren que lo estoy hallando a una distancia h, pero nadie me ha dicho que sea hacia arriba o hacia abajo. O sea que yo también podría pensar en que estuviera por acá mi puntico a una distancia h del plano, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí viene la pregunta. Usted ya sabe que es una distribución uniforme, bien. Es un sistema infinito, bien. Entonces, ¿por dónde me voy? Por ley de Gauss. Me voy por ley de Gauss. La ley de Gauss dice integral cerrada de flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. ¿Sí o no? ¿Cuál es que es la gaussiana para este? Profe, sería un paralelepípedo. Exacto. Entonces tenemos acá Profe, pero igual si no me dicen si el punto es hacia arriba o hacia abajo del plano, sería el mismo, ¿no? Pues si yo lo asumo hacia arriba o hacia abajo, debe dar igual, ¿no? Sí, claro. Ahí vas a ver algo acá interesante con esto. Es un paralelepípedo, entonces vamos a dibujar nuestro paralelepípedo, ¿sí o no? Ustedes me entenderán que no es... Voy a ubicarlo acá. ¿Cierto? Si lo voy a hacer con este. O sea, este de acá haríamos que es en línea segmentada. ¿Cierto? Y por ende nosotros, primero, yo borro eso. No me gusta esta parte. Voy a hacerla más larga. Es como curioso, pero para que tenga más sentido. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Profe, una pregunta. Uno dibuja el plano, no debería ser como la altura del paralelepípedo a la altura del punto que yo necesito. No es necesario. Sí, claro, la idea es que sea hasta ese punto. Por eso lo he ubicado hasta ahí. O sea, pensémoslo así. Acá está el punto. Entonces, ¿yo qué hice? Dibujé la cara de esta manera. El plano llega hasta ahí, ¿cierto? Y el centro es como todo, sobre todo el eje, ¿o qué? ¿El eje cero? Sí, el objeto está sobre el eje, pero el paralelepípedo no, el paralelepípedo mío está corrido, o sea, míralo acá, ¿cierto? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, bien, ¿qué sabemos nosotros? Primero, esa es mi gaussiana, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a mirar el lado derecho, usted tiene que mirar cuál es la superficie encerrada. ¿Cuánta superficie me está encerrando la gaussiana? Dijo, solo es lo que encierra la gaussiana, es solo la carga que hay ahí, ¿sí o no? Eso es lo que me está encerrando la gaussiana, mi gaussiana no me está encerrando nada más. O sea, esta carga es lo que está encerrando ahí ese sistema. ¿Me hago entender? O sea, esto es lo que va a estar acá en la carga encerrada. La cantidad de carga que hay es la carga encerrada. ¿Vamos bien o no? Chicos. Pero entonces en este caso sería esa área, pues... Ajá. Sería relacionada con esa área, correcto. Entonces, bueno, voy a hallar primero el lado izquierdo, el lado derecho, ¿sí o no? Entonces, cuando yo miro la carga encerrada, primero yo ya sé que la carga Q total está distribuida sobre una superficie, entonces yo hablo de una densidad sigma. ¿Quién es que sigma? Entonces lo voy a hacer por acá, por la densidad de carga superficial, carga sobre área, ¿cierto? ¿O quién? O la carga encerrada sobre el área encerrada. ¿Esta área acá quién sería? Pues debería ser el área total de ese plano. Es un plano infinito, entonces sería muy complicado decir cuánto es el plano como tal. Pero la carga en el área encerrada sí podríamos definirla o no. Entonces, ¿cuánto vale la carga encerrada? Si yo despejo de acá mi carga encerrada, va a ser sigma por el área encerrada. ¿Sí o no? Chicos. Sí, profe. Entonces, ¿qué me quedó acá en el lado derecho? Ah, que esto es sigma por área encerrada sobre epsilon cero. Ya tengo el lado derecho. ¿Qué me falta? El lado izquierdo. Entonces, si usted mira bien acá, ¿cuántas superficies son esas? Son 6 superficies, ¿cierto? Profe,
Cuéntenme. Qué pena la pregunta, además que usted sí lo explicó, pero no recuerdo. Ese epsilon cero, ¿qué sería? Pues en valor. O... Es una constante, se conoce como permitividad eléctrica al vacío. Sino que cuando tú hablas de K sub C, ¿recuerdas que K sub C? Espérame, yo borro este pedazo acá. Ahí me está estorbando. Cuando hablamos de K sub C es 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿cierto? Y K sub C es 9 por 10 a la menos 9, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, si tú miras, pues K sub C es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y esto es 1 sobre 4 pi epsilon 0, conclusión. Y aquí puedo sacar el valor de la constante de permitividad eléctrica. ¿Sí? Pero esto es K sub C, la constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Listo? Chicos, ¿me van a entender? Muchachos, listo, perfecto. Ojo, pues que yo estoy con ese ejercicio. Lo estoy haciendo con ojo de detalles para que vean bien las cosas. Vamos a ver esto de acá. Voy a correr hacia este lado. Entonces, ¿qué habíamos dicho de eso? Primero, ¿cuántas integrales son? Esta integral, como es una integral cerrada, se separan 6 integrales distintas. Una para la cara frontal, para la posterior, la superior, la inferior, lateral derecha y lateral izquierda. Son 6, ¿cierto? Profesor, eso es dependiendo del plano, ¿no? Dependiendo de la superficie que de la superficie. Para eso. De las caras, ¿cierto? Claro, de la superficie. Si mi superficie hubiera sido otra, no serían ese número de superficies. ¿Qué pasa si mi superficie cerrada hubiera sido un cilindro? El cilindro tiene 3 superficies, la tapa superior, la tapa inferior y el manto. Las 2 tapas y el manto, ahí están. Pero acá yo planteé entonces listo. O sea que tengo, esta integral cerrada se vuelve 6 integrales, o sea, una integral. O sea que la esfera tendría una integral. Qué pena la interrupción. ¿Cómo? La esfera tendría solamente una integral. Sí, señor, la esfera sería una integral. Por eso la esfera yo te digo, es fácil. Este es como el más largo, supuestamente. Pero todos son fáciles, ¿sí? Entonces aquí me quedarían ¿cuántas integrales? 6 integrales. 6 integrales de flujo, o sea que usted tiene que ubicar aquí el producto escalar. Área 1, área 2, Dios mío, más flujo área 3, más el flujo área 4. Si notan la diferencia, que ya no estoy poniendo integrales cerradas, claro, porque es que esas son las integrales de superficie sobre cada una de las caras. El flujo área 5 y el flujo área 6. Ay. ¿Listo? Chicos, ¿sí o no? Muchachos. Entonces voy a dibujar el flujo. ¿En qué lo dibujo? Voy a dibujarlo con este color verde. El flujo no, el campo eléctrico. ¿Cómo es que es el campo eléctrico en este punto P del espacio? Va hacia afuera. Véalo ahí. Ahí es el campo eléctrico. Y aquí entonces hacia abajo, ¿cómo estaría? En ese punto, ¿estaría así o no? El punto estaría así. Y por un punto por acá, ¿cómo sería? Va hacia arriba y por acá va hacia abajo, ¿cierto? Por acá va hacia arriba y por acá va hacia abajo, ¿o no? ¿Sí o no? Eso fue lo que nosotros observamos ahora, ¿cierto? Este es el campo eléctrico. Chicos, ¿sí o no? Entonces ahí viene lo interesante. Ahora, ¿cómo es el vector de área? Entonces, si yo hablo de mi tapa 1, digamos que es la frontal, la posterior es la 2, ¿cierto? La de acá es la 2, la lateral derecha es la 3, lateral izquierda es 4. Esta es 3. Me podría... Esta es 4. La superior es 5 y la inferior es 6. ¿Qué observa usted? Primero, en este, ¿cómo es el vector de área? Perpendicular y hacia afuera de la superficie. En esta, cuénteme. ¿Me podría indicar otra vez lo de las caras? La frontal, lateral. La del frente, la de frontal, cara 1. ¿Sí o no? La posterior, o sea, la de atrás, cara 2. Lateral izquierda, cara 3. Lateral derecha, cara 4. La superior, cara 5. Y la inferior, cara 6. ¿Listo? Entonces mire esto. ¿Cómo es el campo en la frontal? Perdón, el campo... Sí, no, el campo no. ¿Cómo es el vector de área? Perpendicular y va hacia afuera.
en la lateral derecha, perpendicular y va hacia afuera. Ojo que este es el vector de área. Este es el vector de área. ¿Cómo es en la lateral izquierda? También perpendicular y va hacia afuera. ¿Qué observa usted? Pregunta, ¿hay flujo a través de esta superficie? No. ¿Por qué? Porque el vector de campo es perpendicular a la superficie. No hay flujo. Entonces, ni a través de la lateral derecha, ni a través de la lateral izquierda, ni a través de la frontal, ni a través de la posterior hay flujo. Entonces, juepucha, o sea que esto vale 0. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Entonces, ¿dónde hay flujo? Solo va a haber flujo en la superior, exacto, en la de arriba y en la de abajo, y en la inferior. Solo hay flujo a través de ellos. Que son paralelos al Es correcto, son paralelos y van en la misma dirección. Muy bien, excelente. Ya empezamos a entender esto, qué bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Usted visualiza que estas ya no son sino estas dos integrales. Entonces aquí viene lo interesante de eso. O sea que cuando voy a hacer la integral, usted recuerda que es, ¿cómo se halla el flujo? Magnitud, listo, magnitud del campo. Por magnitud del diferencial, bueno. Por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Qué ángulo hay entre el vector de campo y el vector de área? 0 grados, porque van en la misma dirección. Entonces este coseno de 0 grados, esto vale 1. Más. ¿Y este otro integral cómo es? Lo mismo, magnitud del campo por magnitud del diferencial por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuánto vale ese coseno? Otra vez, vale 1. Entonces, fácil. ¿Cómo es la magnitud del campo en todo punto sobre esta superficie? Es el mismo. Habíamos dicho que el valor del campo en ese punto, recuerden que solo unas componentes se anulaban y el campo iba solo en una dirección. Y a esa misma distancia va a tener el mismo valor. Conclusión, ¿cómo es ese campo? Es una constante. Y si es una constante, ¿qué pasa? Sale de la integral. Entonces me quedó integral del diferencial de área 5 más el campo por la integral del diferencial de área 6. Y eso es igual a sigma A sobre epsilon 0. A encerrado. ¿Sí o no? Chicos, integral de un diferencial. Claro. Esto es campo por área 5 más campo por área 6. Y eso es igual a sigma área encerrada sobre epsilon 0. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo es esta área? ¿Cómo es esta área? ¿Y cómo es esta área? ¿Estas tres áreas son iguales o no? Un paralelepípedo, una caja. Fácil. Más tres áreas son iguales, esto me quedaría 2 veces. El campo por el área va a ser igual a sigma por A sobre epsilon 0. Simplifico el área y despejo el campo. Sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Y es el valor del campo? Sí, señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. ¿Sí lo vieron? Fácil. Hacer estos ejercicios. Así es fácil. Preguntas. Chicos, preguntas. Profe, por ejemplo, en este caso me queda claro lo de las cargas en el plano. Sí. Pero, por ejemplo, si fuera un volumen, por ejemplo, un cilindro, las cargas. Piensas en una esfera. Esfera maciza, sí, cargada. Y usted va a hallar el campo en 2 regiones del espacio, adentro y afuera de la esfera. ¿Sí o no? Digamos que esto es de radio A. Si yo voy a hallar el campo adentro y afuera de la esfera, ¿qué sucede? ¿Cuál es la gaussiana para eso? Otra esfera, ¿no? Otra esfera, sí, señor. Concéntrica. Pues yo hago ahí muy feo el dibujo, pero yo creo que se está entendiendo, ¿sí o no? Entonces, otra esfera por fuera, de radio R. ¿Cuánta es la carga encerrada por la esfera? ¿A quién encierra la esfera? ¿A toda la carga o no? Entonces, ¿cuánto sería en este caso la carga encerrada? ¿Q total? Carga total. Exacto. ¿Sí o no?
En este caso sería la carga total. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero hallar el campo por fuera de la esfera, sino por dentro de la esfera? Pues, ¿qué hago? A una distancia R. Una gaussiana, que es otra esfera, pero esta es de radio R. ¿Cuánta carga estoy encerrando? Una fracción de la carga total. Yo qué sé, que la densidad es igual a ¿quién? A Q total sobre el volumen total, o la carga encerrada sobre el volumen encerrado. Entonces aquí, ¿quién sería la carga encerrada? La carga total por el volumen encerrado sobre el volumen total. Entonces, ¿y cuál es el volumen de una esfera? Ya ahí es fácil, ¿o no? Eso es 4/3 de pi r al cubo. ¿Cuál radio? Si es el encerrado. ¿Cuál radio? Si es el encerrado. R. R, muy bien, R minúscula. Sobre el volumen total, que es 4/3 de pi por al cubo. Los 4/3 de pi se van y me quedaría acá. Recuerden que esto es carga encerrada. Una cosa es carga encerrada sobre epsilon 0. O sea que la carga encerrada sería QR3 sobre A3. Así es como uno visualizaría las cargas encerradas para diferentes regiones. Es como una fracción de la carga total. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, señor. Profe, pero entonces en un ejercicio le dirían si necesita lo de la parte interna, la encerrada o... Sí, claro. Recuerda lo que yo te decía. Entonces, ¿cómo te lo digo? Diciéndote que es un cilindro volumétrico, un cilindro macizo o una esfera maciza. Ok. Yo te digo eso, listo. Pero te hago la aclaración, dieléctrico. Porque si es un conductor, sucede algo muy bonito con los conductores. La carga solo se distribuye sobre la superficie de un material conductor. Sino que eso no nos interesa tanto a nosotros, ya es de un curso que se llama continuo. ¿Sí? A nosotros nos interesa es Gauss. ¿Me hago entender hasta acá? Chicos. Profe, podría poner la imagen anterior. Muchas gracias. Con gusto. ¿Me hago entender, muchachos? Chicos. ¿Sí, lo que explicó? Sí. Profe, sí. Perfecto. Vamos a borrar esta parte de acá. Yo les decía, ¿por qué quería ya que pues terminar haciendo primero lo de Gauss y después discutir lo otro? Porque ya tienen más clara la idea. No tiene sentido de que me pongas el ejercicio del otro y se les olvide lo de Gauss, ¿sí o no? Entonces, ahora sí yo quiero que vean, les voy a dar las pautas para que hagan, a ver si le miden, hacer el del plano infinito, pero por Coulomb, ¿sí o no? Yo les voy a dar una idea acá para que lo piensen. Digamos que lo vamos a hacer otra vez por el método de Coulomb. Yo lo voy a hacer por el método de Coulomb. Se lo voy a plantear de esta manera. Usted ya sabe que es un plano infinito, ¿cierto? Una carga distribuida de manera uniforme. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Chicos. Muchachos. Ahora, usted va a hallar por Coulomb el sistema, va a hallar el campo por el método de Coulomb. Yo le propongo lo siguiente. Para que usted lo halle, tiene que pensar primero en generar una partición. Las particiones usted las puede definir como quiera, ¿sí o no? Usted puede generar una particioncita que sea un cuadrito. ¿Qué pasaría con este cuadrito? Pues si usted lo ve como una partición de esta manera, pues es algo muy, pero muy interesante. Primero voy a borrar esta línea que me quedó fea. Vuelvo acá otra vez. Vean estos muchachos en este programa. Listo. Entonces, como les decía, usted puede generar sus particiones como quiera. ¿Sí o no? Vamos bien hasta ahí. Suponga que usted genera una partición que sea un cuadrito. ¿Qué sería ese cuadrito en este sistema? Esto sería un dx
por un dy. O sea, mi diferencial de área es un dx, un dy. Si usted lo ve así, es una integral doble. ¿Sí? ¿Ya vamos viendo el problema? Entonces yo, pues pucha. Pero como les dije, se puede ver las particiones como quieran. Yo le voy a proponer algo primero. Hago una partición como si fuera un hilo infinito. Tal que usted pueda hacer múltiples particiones en términos de hilos, y ya lo que haría es sumar todas las particiones en un eje. ¿Sí o no? En el eje X. Pues, bueno, pues pensemos en esa partición de esa forma. Si yo genero una partición como un hilo infinito, entonces tendría que hallar el campo eléctrico de un hilo infinito. Digamos que yo voy a poner una particioncita por acá, que sea un hilo. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Entonces primero hallo el valor del campo de ese hilo en el punto P del espacio, que está a una distancia h, y ya después tendría presente esto. Recuerden que para usted solucionar un ejercicio tiene que pensarlo en posición general. En este caso, ¿cuál sería la distancia h? Aquí sería h, porque es un caso particular. Pero para este hilo, ¿cuál sería mi distancia h? Sería la que acabé de trazar, ¿cierto? Entonces usted me cambiaría ese h por esa distancia r, que sería esta, y vuelve y hace la relación. ¿Listo? Ok, aquí vienen varias cositas, ¿sí? Ok, eso está poniendo interesante. Ahora sí, vamos a hallar entonces el campo de ese hilo infinito en ese punto P del espacio. Pues, ¿cómo lo resolvemos? Empecemos. Pues, yo tengo acá mi hilo infinito, mi hilo crece. Vamos a hacer sin esto, vamos a hacer así. Me hago entender, hasta ahí no me he hecho entender, ¿sí o no, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como es un hilo infinito, usted ya sabe que puede aplicar como si estuviera en el punto de simetría o no. Pues, aquí pongo mi eje Y, acá pongo mi eje X. ¿Sí? Este es Y, este es X, y acá está el punto que yo quiero analizar, acá. Digamos que yo lo voy a hacer con esta distancia R, y una vez para que quede genérico. Entonces esto para mí es R, ¿sí o no? Pues si usted lo mira así, eso sería una distancia R. ¿Listo? Entonces, usted sabe que L está cargado con una carga positiva que está distribuida de manera uniforme. O sea, yo estoy hallando el campo primero de ese hilo. ¿Qué hago? Me hago una partición. Entonces, ¿cómo haría particiones? Digamos que yo cojo aquí una particioncita, y esta particioncita es un diferencial de X. ¿Sí o no? Nos quedan menos de 10 minutos. Voy a plantear la idea y voy a responderle al compañero la pregunta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Saco el vector R que va desde mi diferencial a mi punto de interés. Voy a poner en otro color, digamos en este. ¿Cierto? Entonces, ese es mi de acá a acá, esta es mi distancia R. En esa dirección va mi campo, ¿cierto? Es una carga positiva. La carga positiva genera un campo que sale de él. Este es mi diferencial de campo. Pues cuando usted vaya en el campo total, ya sabe primero que este está en la distancia de X. Entonces, ¿quién es el campo? Por ley de Coulomb. Coulomb le dice que eso es la integral de K sub C de Q. Mira que aquí este pedacito tiene un diferencial de carga de Q de todo este hilo, ¿no? K sub C de Q sobre R cuadrado en dirección Q sub R. O que yo haya llamado a este R y acá R minúsculo, entonces lo voy a cambiar con un R distinto, ¿cierto? ¿Cómo se me borra? Listo. Voy a cambiar ese con un R distinto. Voy a decir que este es R grande. ¿Sí o no? Perdón, este no. Este de acá es R grande. Este sí es R minúscula. El que va desde acá hasta acá. ¿Sí o no, chicos? Entonces pregunta, ¿quién es R ahí? Si usted observa, se le forma un triángulo rectángulo. Entonces ya sabe usted que R sería raíz cuadrada de X a la 2 más R mayúscula al cuadrado. ¿Cierto? K sub C es una constante. ¿Quién es de Q?
la carga está ubicada sobre una longitud, entonces el diferencial de carga, ¿cómo es? Longitudinal, entonces tengo que pensar en lambda. Lambda sería de Q. ¿Sobre quién? En ese eje, ¿quién sería ese diferencial de longitud? En dx. Entonces mire que acá sería una integral en dx. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no? Chicos, muchachos. Entonces cuando usted venga acá, le va a dar K sub c de Q, que es lambda de x. Es campo, vamos a hacer K sub c de Q, que es lambda de x. Lambda es constante, sale la integral. Recuerden que la distribución de carga es uniforme. Me queda integral de dx sobre r cuadrado. ¿Quién es r? R cuadrado es r2 más x2 en dirección mu sub r. ¿Cuál es el problemita acá? Que observe que mu sub r tiene componentes en x y en y. Y las componentes mu sub r cambian dirección, pero en y no. Entonces yo tengo que cambiar mu sub r en términos de x y y. Y resuelvo mi ejercicio. Una forma de usted hacer mu sub r, recuerde que mu sub r, cuando lo vimos con el ejercicio pasado, también se puede ver como r vector sobre la magnitud de r. Si yo veo como r vector, ya sé sacar r vector, ¿cierto? Final menos inicial. Yo sé que este puntico acá está en 0 en x, r en y este acá está en x, 0. Y ya puedo sacar mi r vector. Entonces así voy a hacer el campo. ¡Ojo! ¿Entre quién y quién estaría integrado ese valor? Estaría integrado entre menos infinito y más infinito. O sea que eso es una integral impropia. ¿Sí o no? Y lo más interesante es que la integral, cuando usted la esté resolviendo, van a salir integrales de tipo de sustitución trigonométrica. Y solo estamos haciendo un hilo. Ahora tenemos que, después de eso, hay que generar todos los hilos para poder formar el plano. ¿Se van viendo cómo se va complicando la cosa? Empezando que ya creo que me olvidó hacer mi integral trigonométrica. Pero por clase si no salen 7 líneas. Ah, no, esto sale por ahí en una hoja y media. Uy, Se complicó. Sí. Por eso yo quería primero aclararles Gauss para mostrarles que Gauss es muy fácil. Hacerlo por Coulomb. Por eso es que en el curso de electricidad y magnetismo uno se gasta el tiempo trabajando estas cosas por Coulomb, ¿cierto? Pero acá lo que nos interesa es Gauss. ¿Sí? Yo quería hacerle la aclaración. Ojalá lo hagan. Es bonito el ejercicio, al menos hacerlo una vez en la vida es bonito. No es trivial, no es simple, pero es bueno, no es tan difícil. Chicos, entonces ya nos faltan 5 minutos, dejaríamos por hoy ahí y aclaro las dudas que tenían. Empezamos con la duda del compañero que la vez pasada se cerró. Cuénteme, compañero, ¿cuál era la duda? Profe, es planteando el ejercicio del murciélago y del insecto, sino que Sí, tengo la duda, ¿cómo lo planteé yo? Y ya usted me dirá si lo planteé así o si lo planteé bien o no. Dígame. Digamos que en primera instancia que el murciélago es el emisor y el insecto el receptor, ¿cierto? Sí, señor. Entonces yo planteé la ecuación de que la frecuencia percibida es la del insecto, ¿cierto? Y en la segunda instancia que el insecto era el emisor y el insecto era el emisor y el murciélago el receptor. Correcto. Entonces la primera ecuación, la frecuencia que emite el insecto es la misma que recibió del murciélago. Sí, ojo. Pero que él recibió, sí, ¿no? Pero no que emitió, ¿sí o qué? Sí, señor, es la misma que recibió, no que la que emitió el murciélago. Correcto. Y reemplazo esa primera ecuación en la segunda. Y me quedaría una ecuación con dos incógnitas que sería, que sería la velocidad del insecto. Y sí se haría así, ¿cierto? Pues no, sí, claro. no se haría que en una primera ecuación yo digo que la frecuencia percibida es la que percibió el murciélago, igual a la frecuencia emitida, que fue la misma que emitió el insecto. Pero eso, o sea, lo que acabaste de decir, lo último, si me estabas, digámoslo así, reforzando lo que estabas diciendo anteriormente, sí, vale. ¿Sí o no? O sea,
El murciélago emite, el insecto recibe. La señal que recibe el insecto lo golpea a él y es como la misma que él emitiera, o sea, pura señal de Pero reflexión. no lo estoy escuchando. Yo otra vez. El murciélago emite. Hola, hola. Aló, nada, ¿no me escuchas? Es muy raro, yo no estoy escuchando. Profe, no, yo creo que es mi internet, qué pena. Profe, ¿me puede repetir lo último, por favor? Sí, claro, otra vez. El murciélago emite. Sí. El insecto recibe, percibe, ¿sí o Sí. no? Como Sí. la señal choca y rebota con él, es como si él emitiera Sí. la misma que le llegó. Sí. Y el murciélago ahora recibe la señal, ¿sí o no? Sí. Lo que usted está diciendo es correcto. La única observación que yo le hago es la siguiente. Recuerde que uno tiene que mirar si los objetos se acercan o se alejan para poder saber cómo es la escritura en la fórmula. ¿Sí o no? Profe, sí, señor. Yo, por ejemplo, Y recuerda, disculpe, y recuerda lo otro, que en el primer, como si lo pensaras por dos tramos. En el primer tramo, el murciélago funciona como fuente, el insecto como observador. En el segundo tramo, el insecto funciona como fuente, el murciélago como observador. ¿Listo? sí. Y, por ejemplo, profe, yo le escuché decir a usted en alguna ocasión que tuviéramos en cuenta los signos en el caso La parte de si analía. aleja se pone negativo y si se acerca se deja positivo. Sí, señor. Ya él tiene una ecuación. Él ya tiene un signo. Si se aleja, se le multiplica por ese signo. Y si se acerca, multiplica por ese más. ¿Cierto? Pero si se acerca, es positivo, si se aleja, negativo. Pero, o sea, negativo en el sentido de que se multiplica por el signo que ya tiene. Por ejemplo, cuando es dividido la velocidad del sonido menos la velocidad. Y por ejemplo, si alejara sería de menos por menos. Ah, sí. Ujú. Ah, ok, listo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, chicos, Feliz noche, profe. Gracias, profe. feliz noche, cuídense bastante. Hasta luego, profe. Buenas noches, chao. Éxito. Hasta luego. Sí, recuerden que hasta hoy, ¿listo? Listo, Ojo, sí, señor. por favor, al Sí, modo. Antes de mandarlos en el modo, listo, recuerden, ya habíamos quedado que son en equipos, en el mejor de los Sí, casos. Éxitos. Profe, gracias. Profe. Chao. Igualmente. Chao.